La institucionalidad en Colombia está pasando por un muy mal momento. Pese a que eso es una afirmación perfectamente válida para describir la realidad nacional desde el 7 de agosto de 2022, me refiero puntualmente a los dos temas que más han ocupado tanto titulares en los medios como la agenda del gobierno nacional en los últimos 2 meses: la constituyente de Petro y la corrupción de su gobierno. No sabe uno qué es peor. Si el repentino intento de reinventarse el acuerdo de paz con las FARC, que ya lleva 7 años y medio de vigencia, como una orden inconstitucional para convocar una constituyente, o si el escándalo cada día mayor de la UNGRD, que involucra desde incumplimientos de promesas de llevar agua a La Guajira hasta una cantidad desconocida de congresistas comprados y más de 1 billón de pesos repartidos de manera corrupta en Santander y Antioquia. El hecho es que el ambiente político del país actualmente está ante todo deprimente y frustrante. Realmente se levanta uno todos los días sin saber con qué nuevas locuras va a salir el emperador o en qué institución ahora tampoco se va a poder confiar por estar tergiversada en escándalos de corrupción. Pero precisamente de estos temas ya se está hablando amplia y suficientemente en medios. Ya todo el mundo que haya tenido algo que ver con la negociación o bien la firma del acuerdo de paz ha salido a desmentir la narrativa de Petro y su ex canciller Álvaro Leiva. Pero pareciera que por cada uno de los negociantes que habla en contra, más se aferran ellos dos a su novedosa tesis constituyente que se les ocurrió hace apenas 2 meses, estando ya 2 años en el poder. También bastante se ha dicho ya sobre los escándalos de la UNGRD, y Olmedo López y Snyder Pinilla ya no parecen tener nada nuevo que querer contar al país antes de concluir su negociación con la Fiscalía para la reducción de penas. Por eso hoy quiero centrar su atención en el otro lado: cómo hemos reaccionado el resto a toda esta información. Y digo el resto porque tan absurda es la situación que es claro que todo el mundo que no pertenece al pacto histórico, y aún algunos miembros de la colectividad política del presidente, nos oponemos fuertemente a la idea de crear un proceso constituyente en Colombia en este momento. Uno incluso podría llamar la propuesta milagrosa, ya que logró hacer lo que hasta la fecha se consideraba totalmente imposible: poner de acuerdo a todos los expresidentes colombianos vivos en una misma cosa: oponerse al plan de Leiva. Con sectores tan amplios y diversos actualmente en contra de estos sucesos controversiales, sería un error pensar, como nos quiere convencer el ex canciller al usar reiteradamente el hashtag El Sindicato del Pasado en Twitter, que la oposición al gobierno en este momento es una estructura homogénea con visiones políticas similares. Evidentemente hay diferentes pensamientos dentro de los opositores a Petro, pero a mi manera de verlo, en este momento lo que más divide a unos de otros son las formas, no los fondos. Incluso podría hablarse de diferencias en las formas que revelan una ausencia de fondos en una de las partes: la derecha. Dentro del tema de la constituyente de Petro, de lejos la mayor preocupación en la opinión pública hasta ahora ha sido el asunto de su reelección, pues con el palabrerío etéreo que tanto disfruta practicar el jefe de Estado, constantemente nos da señales mixtas sobre sus posibles intenciones de buscarla. Un día es: nunca he dicho que me voy a reelegir, ni antes, ni después, ni ahora. Al otro es: yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Y luego dice que eso es un invento de los medios. Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún que para reelegirme. Pero pues usted ya sabe que yo, como digo una cosa, digo otra, ¿eh? Ahora bien, es claro que los opositores del centro están en contra de esta idea porque rechazan enteramente el concepto de la reelección presidencial, especialmente los del Partido Verde y cercanos. Con buena razón lo ven como un mecanismo que se presta para hacer la entrada hacia regímenes antidemocráticos y autoritarios, como el de Nayib Bukele en El Salvador, del cual también hemos hablado en este canal. Da clic aquí arriba para ver ese video. Y esa siempre ha sido su postura sobre el tema. Por otro lado, claramente lo mismo no se puede decir de la derecha colombiana, y más especialmente toda la que es perteneciente o afín al centro democrático. Este sector político es el que actualmente encontramos más escandalizados por el tema de la reelección. No que a mí me parezca menos terrible, lo que pasa es que no creo que realmente sea un escenario posible. Pero irónicamente este sector político de hecho fue el primero que en la historia reciente del país ha buscado y exitosamente ejercido la modalidad de la reelección. El fundador de ese partido fue el gran beneficiario de una de las operaciones corruptas más famosas de la historia del Congreso de la República, en la que se compró el voto de varios congresistas para nada más y nada menos que aprobar una reforma constitucional que le diera facultades de reelección al presidente. Los opuestos se funden, amigos. El uretro nos domina. La única razón, por cierto, por la que ese hombre soltó el poder es porque la Corte Constitucional le atajó la vía a un tercer mandato consecutivo.
Él, mucho más de lo que hasta ahora ha demostrado ser Petro, es el verdadero antidemócrata de la política colombiana. ¿Con qué autoridad moral vienen entonces los representantes de su partido, esos que se referían a él como el presidente eterno? Y me siento orgulloso de estar en este escenario con el gran colombiano, el presidente eterno de nuestro afecto, Álvaro Uribe Vélez. Y que arriba, en el mástil, está la figura del presidente Uribe, que a veces lo veo de bronce, presidente, porque usted brilla cada vez que le da el sol y no hay bala enemiga que pueda llegar a su corazón. Usted representa ese mástil que nos llena y nos inspira y nos mueve. Y arriba, más arriba, están las estrellas que representan el sueño de cada colombiano para salir adelante. Y arriba, arriba, más arriba, está Dios, que todo lo ve, y a quien le pedimos energía, coraje para defender la justicia, habilidad para sortear las dificultades y sobre todo, toda la paciencia para resistir la adversidad. ¡Viva el Centro Democrático! ¡Que viva Álvaro Uribe! ¡Que viva Colombia! Stop it. Get some help. ¿Con qué autoridad moral vienen entonces los representantes de su partido a exaltarse en nombre de la democracia y reclamarle a Petro que no puede buscar la reelección? Es claro que este sector político conceptualmente no ve nada malo en la reelección. Sencillamente quiere atajarle como sea posible la oportunidad a sus oponentes políticos de hacer exactamente lo mismo que ellos ya hicieron. En otras palabras, la lógica de ellos es la siguiente. Cuando la hizo Uribe, era ser patria. Como se dice que le dijo en el baño a Gis Medina en 2004. Y me sentó en el vacín del baño y él me dijo, haga patria, salve la patria, vote la reelección. Pero si la hace Petro, es dictadura. He ahí el relativismo moral de la casta política tradicional en su máxima expresión. Desde luego eso no quiere decir que ellos no se puedan oponer a las intenciones de reelección del presidente, ni más faltaba, están en todo su derecho político, pero a mi juicio ellos tienen la obligación ética de explicarnos a los votantes por qué su aparente doble rasero en ese tema. Eso, o ser claros en rechazar sus errores del pasado. Ya quisiera ver yo que se levantara dentro de ese partido un representante con la valentía de reconocer que su líder político cometió un craso error con su doble mandato. Y hay quienes perfectamente pudieran hacerlo y están justificados, pues hacen parte de una nueva generación de liderazgos de opinión que nada tuvo que ver con todo el proceso de lo que pasó en 2004. Pero lamentablemente hasta la fecha eso no ha pasado. Ahora, todo este tema de la reelección sigue siendo apenas mera suposición, pero lo que sí ya es un hecho es la intención de Petro, aconsejado por Álvaro Leiva, de realizar alguna especie de proceso indefinido de constituyente por decreto, justificado como una realización de los acuerdos de La Habana de 2016. Aquí, nuevamente, es muy diferente la reacción de la oposición del centro versus la de la derecha. Mientras que la primera busca cómo parar las desenfrenadas pretensiones inconstitucionales del gobierno, la derecha ha preferido usar esto como oportunidad para reavivar el fuego en contra de la única persona que detestan más que a Gustavo Petro, Juan Manuel Santos. Ya tanto Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en la mesa de La Habana, como Sergio Jaramillo, compañero suyo de aquella mesa, como el expresidente Santos, y hasta el mismo Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC, han dejado claro en toda suerte de entrevistas el pasado mes que la lectura que hacen Petro y Leiva del documento firmado por ellos no podría ser más descabellada. Ellos se han tomado, como debe ser, muy a pecho la tarea de mostrarle a la sociedad colombiana que el ex canciller miente cuando afirma que Humberto de la Calle en La Habana dijo que el acuerdo de paz ordenara una constituyente, y que ni él ni Petro conocen más la interpretación correcta del documento que sus propios autores y firmantes, obviamente. Y resulta que una de las partes contratantes, o sea, el vocero, le dijo a De la Calle, agreguemos esto. Y De la Calle lo oyó y dijo, pero si eso es una constituyente. Y yo lo oí cuando él dijo, esa es una constituyente. Yo pensé que ese párrafo que le estaban presentando a De la Calle lo iban a dejar por fuera. Y no, lo dejaron por dentro. Hace unas horas me comuniqué con Humberto de la Calle, quien desmiente a Leiva. Abro comillas, esta es la declaración de la Calle, refiriéndose a Leiva. Insiste en forma maliciosa en interpretar un párrafo sobre un hipotético acuerdo nacional como un pacto sobre una constituyente. Esa interpretación es falsa.
acude a la mentira de decir que yo deslicé en la constituyente algo que rechacé incluso de manera pública. ¿Cómo será de mentiroso que me pone a ordenar el ataque a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990? Yo era un particular, no era ministro. Cierro comillas. En esta materia, el expresidente Santos dio el paso fundamental de adelantársele al gobierno y avisar en una carta a la Secretaría General de la ONU sobre la pretensión de nuestro presidente de usarlos como una autoridad que excuse su actuar pasado de la raya en la jurisdicción nacional. Según La Silla Vacía, fuentes cercanas al Consejo de Seguridad de la organización ya afirman que no quiere tener que ver con el rollo de Petro y consideran que el tema es inadecuado para la reunión que sostendrán en julio, especialmente tras recibir la carta de Santos. Parece ser entonces que, al menos por ahora, el expresidente exitosamente tumbó los planes nefastos de Álvaro Leiva y Gustavo Petro. Y mientras tanto, ¿en qué andaba la derecha? Pues bien, prefirieron aprovechar que Santos y el acuerdo de paz volvieron al protagonismo en la opinión pública para despertar su enemistad con el expresidente, en lo que probablemente debió ser un intento de darse una última victoria en su riña de hace 8 años con el plebiscito de la paz. El 1 de junio, la revista Semana entrevistó a Álvaro Leiva sobre el rechazo de los protagonistas de la paz a su constituyente. Y no fue accidental que dicho medio decidiera que su titular de la edición de esa semana fuera citando al ex canciller diciendo que Santos no leyó lo que firmó. Como probablemente tampoco fue coincidencia que en los siguientes 4 días incluyeran el apellido del expresidente 9 veces en sus titulares en línea y todos con un tono negativo salvo uno. Podría decirse que en esta ocasión para la directora de Semana primó la necesidad de echarle basura a Santos, con quien tiene una eterna riña hace años, antes que estar del lado de la gente contra el uso abusivo del poder del gobierno Petro. Los periodistas y los medios tenemos una obligación moral con millones de colombianos, defenderlos, decir lo que ellos no pueden y estar siempre de su lado, no del lado del poder, del gobierno y de los politiqueros. El periodismo no puede ser silencioso ni acomodado o convenientemente prudente en tiempos turbulentos, en los que el futuro del país está en juego. Bueno saber dónde están sus prioridades. Por su lado, el Centro Democrático reaccionó con un comunicado institucional en el que afirman que al final del día todo esto es culpa de Santos por haber firmado el acuerdo y dejado en el texto final el párrafo en el que ahora el ex canciller Leiva se inventó que hay un llamado a ser una constituyente. Con todo esto, la derecha tradicional lo que hizo fue darle la razón a Álvaro Leiva, el eterno amigo de las guerrillas del siglo XX, con tal de poder echarle la culpa a Santos de alguna manera. Y de lo que no se dieron cuenta es que al hacer eso le regalaron el gol a Petro. Porque lo que hicieron fue legitimar esa postura inconstitucional, irracional del gobierno al que pretenden estar haciendo oposición. Y de que podían haber actuado de otra manera, definitivamente podían haber actuado de otra manera. Les pongo un ejemplo. El mismo partido que se apresuró en febrero a enviar una comisión a Washington DC para defender ante la OEA la independencia de la Corte Suprema para elegir fiscal general, el mes pasado se quedó dormida a la hora de defender nada más y nada menos que nuestra carta magna ante la ONU de los ataques de Gustavo Petro. Miren los absurdos en los que ellos caen por estar haciendo esa oposición a las patadas, por así decirlo. Hace apenas unos días se aprobó la reforma pensional en la Cámara de Representantes, una de las más desastrosas que ha podido presentar este gobierno porque afecta el ahorro de todos los ciudadanos y a muchos directamente se los roba y punto. ¿Y cuál era la estrategia de la oposición para evitar que se pasara? No asistir a los debates. Los aplazaron una y otra vez hasta que el gobierno se cansó y así como ellos estaban jugando sucio, pues el gobierno jugó sucio. Y sin realizar ese cuarto debate que la ley necesitaba, aprobaron el texto pasado por el Senado de un pupitrazo y ya. Uno ciega lo que cosecha, definitivamente. Pero ¿cuál es el detalle importante aquí? Que la oposición del centro estuvo presente en la plenaria y en vez de ausentarse votaron no a la reforma. Si uno suma todos los votos negativos que tuvo la reforma, más todos los que se ausentaron, digamos asumiendo que esos de haber estado habrían votado no, la reforma no habría pasado. Se habría quedado ahí. No habría pasado nunca. Eso es exactamente lo que pasa cuando tu estrategia política es, en vez de estar atacando al gobierno, hacerle la vida y su funcionamiento imposible a las patadas. ¿Te va a responder a qué? A las patadas también. En conclusión, podría decirse que la oposición del centro, que bueno, es técnicamente independiente en realidad, sabe puntualmente a qué se opone y por qué se opone del gobierno Petro. Que por elemental que eso suene,
Desafortunadamente no puedo decir lo mismo de la oposición de derecha. Esa, desde el primer día del trabajo del presidente actual, se opone a todo lo que él diga o haga por el solo hecho de ser Petro, y parece que nada más. Y no pierden la oportunidad de hacer lo propio con sus enemigos del pasado, como lo vimos en este video. Yo no entiendo esa forma de actuar de la oposición de derecha. No sé si lo que están tratando de hacer es sacar el mayor provecho político de la situación o si es que realmente actúan así por plena ignorancia. Pero algo sí tengo claro. Hasta que eso no cambie, personalmente me veo totalmente incapaz de depositar mi confianza y mi voto en esa oposición de derecha. Y los invito a ustedes a que consideren lo mismo. En definitiva, hay actualmente dos oposiciones en Colombia, que coincidencialmente se dividen, en su mayoría y con ciertas excepciones, entre los de centro y los de derecha. Pero lo que fundamentalmente los divide no es ese pensamiento político, es otra cosa. Mientras que la una es inteligente, la otra es negligente. Si te gustó este video, asegúrate de darle like y suscribirte al canal para no perderte el mes entrante mi siguiente video columna. Visita también nuestro portal oficial lacuartavia.co, como lo ves escrito aquí abajo, para poder ver en formato de texto esta y otras columnas por autores como Juan David Villamil y Manolo Amaya. En la descripción de este video también encontrarás el link a nuestro podcast oficial en Spotify, del cual sacamos también un nuevo episodio una vez al mes. No te pierdas el siguiente video dando clic en el icono que está a este lado mío. Y con eso dicho, termina este video. Nos vemos en la siguiente emisión.